Bueno, empecemos chicos entonces con la versión simplificada de la clase de péndulos. El primer péndulo que vamos a ver es el que se denomina péndulo simple o matemático, ¿sí? El péndulo simple o matemático está caracterizado, constituido por los siguientes elementos. Fíjense, tenemos una masa puntual, pequeñita. ¿Qué quiere decir que la masa sea puntual? Quiere decir que sus dimensiones son despreciables respecto de la longitud de la cuerda a la cual está conectada. ¿Sí? Ahí ya lo agrego uno de sus compañeros. Ahí está. Jazmín, ahí está agregado. Bien, entonces, decíamos, en nuestro primer problema que vamos a analizar, que es el péndulo simple o matemático, vamos a ver cómo es la configuración de dicho péndulo. Ese péndulo está caracterizado de la siguiente forma. Como dijimos, tiene una masa puntual, aquí yo la remarqué en verde, ¿sí? Con un cierto valor de masa m. ¿Por qué se denomina masa puntual? Se denomina así porque sus dimensiones, es decir, el tamaño o el diámetro de esa masa, es pequeño y por lo tanto despreciable respecto de la longitud L de la cuerda a la cual está conectada dicha masa. El péndulo entonces está constituido, al menos este péndulo simple matemático, por una masa puntual, dimensiones despreciables, ¿sí? Y una cuerda de longitud L, la cual vamos a suponer ideal. Ya saben de física 1 que la cuerda sea ideal significa o implica que es inextensible, esto es, no puede modificar su longitud ante la acción de fuerzas que actúen traccionando esa cuerda. Y además, la masa de la cuerda es totalmente despreciable. ¿Sí? Es como si la cuerda no tuviese masa. Entonces, en un extremo de esa cuerda tenemos la masa m ubicada y en el otro extremo vamos a anclar la cuerda a un punto que lo denotamos con la letra O, que es un punto de pivot, ¿sí? En torno al cual el péndulo va a ejecutar las oscilaciones. Ya saben ustedes cómo funciona un péndulo, ¿sí? El péndulo es como el dispositivo que usan, por ejemplo, para hipnotizar, que consiste justamente en una masa conectada a un hilo. El otro extremo del hilo está sujeto a los dedos de quien produce la hipnosis, ¿sí? Que vendría a ser el punto de pivot, y esta masa empieza a ejecutar un movimiento justamente denominado pendular de un lado hacia el otro. En términos animados, digamos, ese es el movimiento pendular, ¿sí? Obviamente la oscilación de este péndulo es muy pequeñita, la que está aquí mostrado, ya vamos a ver por qué es pequeñita la amplitud de la oscilación de este péndulo simple. Todo lo que vamos a ver nosotros en péndulos es totalmente análogo a lo que vimos o estudiamos para las oscilaciones de los sistemas masa-resorte. Van a ver que es todo similar, las ecuaciones se repiten, solo que ahora aparecen magnitudes rotacionales en vez de las magnitudes lineales que aparecían en los sistemas masa-resorte. Cuando digo magnitudes rotacionales quiero decir posición angular, velocidad angular, aceleración angular. En cambio en el masa-resorte aparecía la posición lineal, aparecía la velocidad lineal y la aceleración lineal. ¿Sí? Bien, continuamos con nuestro análisis. ¿Cuáles van a ser las hipótesis de nuestro sistema? La primera es, como ya dijimos, que la cuerda es sin masa e inextensible, o sea que la cuerda es ideal. La segunda hipótesis va a ser que vamos a despreciar, chicos, el rozamiento con el aire. ¿Sí? Esas van a ser nuestras hipótesis para resolver o estudiar el péndulo simple o matemático. Bien, hagamos entonces un análisis físico y detallado de este péndulo simple. Como les digo, en esta versión, digamos, de la clase vamos a obviar todo lo que está escrito aquí a la derecha, que es el análisis de los momentos. ¿Sí? En el video original que está subido al Classroom y que lo pueden ver, está todo explicado y cualquier consulta que tengan me avisa. Pero yo con el fin de que ustedes no se frustren, digamos, pues yo sé que como no vieron mucho esto en la primera parte de Física 1, y aún si lo hubiesen visto no se acordarían, con el fin de que no se les haga tan complicado, voy a ir directamente a lo central, voy a ir al grano, lo que nos importa para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Ya que ahora por la forma en la que se está evaluando es muy poco probable que le pidan que hagan la demostración de que un movimiento es armónico simple, que es el desarrollo que está escrito acá. ¿Sí? Entonces, acá está redibujada nuestra situación. Aquí en verde remarco nuestra masa puntual. ¿Sí? Hice un diagrama de cuerpo libre para esa masa. Fíjense, por un lado tenemos el peso P que está remarcado acá, ¿sí? Que es producto de la interacción de la masa con el planeta Tierra.
desde luego esa masa está interactuando con otro elemento más que es la cuerda ideal que ejerce esta fuerza de tensión T ahí. Esas son las únicas dos fuerzas que van a operar sobre nuestra masa M, ¿sí? No hay otra fuerza más porque despreciamos la fuerza de rozamiento con el aire. Ahora bien, fíjense, con L denotamos a la longitud de la cuerda y θ, que aparece acá, ¿sí?, es la posición angular medida respecto de una posición de equilibrio. Acá viene lo importante. Esta posición así aquí, que estoy marcando en verde y que está denotada con la línea de trazo, es lo que vamos a llamar posición de equilibrio. ¿Por qué la llamamos a esa posición la de equilibrio? Si ustedes hacen el experimento, ¿sí?, y hacen un péndulo casero, creo que me han estado diciendo de que en el laboratorio de física les pidieron que hagan un péndulo casero, y ustedes lo dejan el péndulo en reposo, quietito, van a encontrar que justamente la masa M queda en esta posición que estoy dibujando así, que es una posición vertical, es decir, alineada con el campo gravitacional G. De hecho, esa es la famosa plomada que utilizan a veces los albañiles, ¿sí?, para asegurarse de que el piso, lo que están construyendo, está perfectamente horizontal. ¿Estamos, chicos? Entonces, esa es la posición de equilibrio, porque si yo el péndulo lo dejo quietito, en un estado que no está en movimiento, vamos a ver que esa plomada justamente apunta hacia el centro de la Tierra. Es decir, en dirección vertical, está indicada en verde acá, y que por lo tanto es paralela al campo gravitacional G. Entonces, esa es nuestra posición de equilibrio del sistema. Por otro lado, si yo tomo ese péndulo que inicialmente tenía esta posición de equilibrio y lo alejo una cierta magnitud angular θ hacia cualquiera de los dos lados y lo libero, lo que voy a encontrar es justamente que ahora el sistema va a empezar a oscilar de un lado hacia el otro, tal y como nosotros veíamos en esta animación de acá, aunque en esta animación la amplitud de oscilación es muy pequeña y ya vamos a ver por qué es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, hasta acá, nuestro péndulo simple, ¿sí?, lo que vamos a estudiar de él, más precisamente, es cómo varía esta posición angular θ como una función del tiempo. O sea, vamos a estudiar cómo varía esa posición angular θ como una función del tiempo. Porque yo, una vez que conozca cómo varía la posición angular θ como una función del tiempo, yo derivando esa ecuación voy a poder saber cómo varía la velocidad angular de la masa como una función del tiempo, y derivándola otra vez, cómo varía la aceleración angular de esa masa como una función del tiempo. En definitiva, voy a poder estudiar y tener caracterizado totalmente el movimiento del péndulo, al menos en términos angulares y desde luego también en términos lineales, ¿sí?, porque ya saben que las magnitudes angulares y los momentos circunferenciales se asocian o se relacionan fácilmente con las magnitudes lineales. Si ustedes recuerdan, expresiones como que la rapidez lineal en módulo era igual a la velocidad angular en módulo por el radio de la circunferencia. Bueno, ya vamos a ver ese repaso enseguida para ver cómo relacionamos las magnitudes lineales con las rotacionales en un péndulo simple. Sí quiero que quede claro algunos conceptos importantes sobre el péndulo simple. El péndulo simple, desde luego, al ser un sistema que oscila, experimenta lo que se llama un movimiento periódico. ¿Qué significa que el movimiento sea periódico? Significa que dicho movimiento se repite en el tiempo. Acá lo vemos claramente. Fíjense que el movimiento del péndulo va de un lado hacia el otro y se repite en el tiempo. Es decir, es un movimiento periódico el que experimenta el péndulo, ¿sí? Eso en primer lugar. Como el movimiento es periódico, entonces decimos que el péndulo ejecuta lo que llamamos oscilaciones. ¿Cómo se identifica la oscilación de un péndulo? Bueno, se procede de forma totalmente análoga a lo que vimos en sistema masa-resorte. Nosotros dijimos en sistema masa-resorte que íbamos a considerar que una oscilación había sido completada cuando la masa regresa con las mismas condiciones iniciales de las cuales partió. Por ejemplo, cuando yo este péndulo de aquí lo libere desde esta posición, o sea, esta es la posición inicial del péndulo, nuestra masa M va a ejecutar este movimiento. Va a venir así, va a llegar al otro extremo, y a partir de ahí va a emprender el regreso. Cuando volvimos a la misma posición inicial, con las mismas condiciones iniciales, es decir, con la misma velocidad angular, todo igual, entonces se dice que se ha completado una oscilación. O sea, que la oscilación del péndulo, chicos, va a estar dada por este movimiento así.
venimos hacia acá, emprendemos el regreso y recién una vez que retornamos al punto de partida con las mismas condiciones iniciales, decimos que hemos completado una oscilación. Luego esa oscilación, como vemos aquí en la animación, se repite una y otra vez en el tiempo, ¿ven? Entonces por ello el movimiento se dice periódico. Desde luego, como es un movimiento periódico, va a tener asociado, al igual que lo que vimos en sistema masa resorte, lo que se llama el periodo del movimiento, que lo denotábamos con la letra T grande. El periodo del movimiento era el tiempo que le tomaba al péndulo ejecutar una oscilación completa. O sea que si yo parto desde este punto, cambiamos una vez más el color para que quede clarito, y empiezo a contar el tiempo, cuando me voy hasta acá, y emprendo el regreso hasta acá, y ahí apago el cronómetro, o al menos lo pauso, entonces el tiempo que le tomó ejecutar esa oscilación completa es lo que se llama el periodo del movimiento. ¿Sí? Bueno, por favor no confundan esta letra T con la letra T vector de tensión, ¿sí? Son distintas. La T grande es para el periodo y la T con la flechita es una magnitud vectorial que denota la tensión. Sin embargo, no es tan fácil el análisis de nuestro movimiento pendular. ¿Por qué no es tan fácil? Resulta que cuando hacemos todo el análisis matemático, esto es la suma de momentos, aplicamos la segunda ley de las rotaciones, encontramos, chicos, que la ecuación diferencial que caracteriza a nuestro movimiento pendular es esta que está aquí. Para los que se están sumando ahora a las clases, como por ejemplo vos, Aixa, la ecuación diferencial, les comento y les repito para los que estuvieron en la clase pasada pero no se acuerdan, es un tipo de ecuación particular que recién van a conocer ustedes o van a aprender a resolver cuando cursen la materia cálculo 4. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta ecuación diferencial? Mientras las ecuaciones que ustedes resuelven hasta ahora, o sea, en toda su vida, son ecuaciones que se limitan a calcular el valor de una cierta incógnita, donde esa incógnita es un número real o a lo sumo un número complejo, ¿sí? O a lo sumo una magnitud vectorial, la ecuación diferencial tiene por incógnita una función, ¿sí? La incógnita de la ecuación diferencial es una función. Bueno, todo movimiento armónico simple está caracterizado por una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial que caracteriza todo el movimiento armónico simple, que está indicada aquí en la nota, es siempre de esta forma que está indicada acá. Esta derivada segunda, esto está aquí por las dudas de claro, por si alguien no se acuerda, es la notación de Leibniz para derivada, ¿no? Eso es la derivada segunda respecto del tiempo. ¿Sí? Aclaro por si las dudas. Entonces, todo movimiento armónico simple, esto es simplemente a modo de comentario, no lo van a utilizar para resolver los parciales, que no se preocupen tanto, pero es algo que quiero que quede claro, porque puede aparecer como una pregunta teórica en un múltiple choice. ¿Sí? Todo movimiento armónico simple está caracterizado por una ecuación diferencial de esta forma. La ecuación diferencial dice, la derivada segunda de una magnitud que no la conozco, que es estrellita, le he puesto yo, respecto al tiempo dos veces, más la frecuencia angular al cuadrado por la magnitud estrellita igual a 0. ¿Qué significa eso que aparece ahí? En primer lugar, ¿qué es la magnitud esta que yo llamé estrellita? La magnitud estrellita, chicos, es la magnitud que está oscilando en nuestro movimiento armónico. ¿Sí? Es la magnitud que está cambiando en el tiempo o la magnitud oscilante en nuestro movimiento armónico. Por ejemplo, en nuestro péndulo, la estrellita vendría a ser justamente la posición angular esta tita. Porque vimos en la animación que ella es la magnitud, ¿ven? Que está oscilando en el tiempo. Fíjense cómo la cuerda, y por tanto la masa m, va modificando su ángulo tita respecto de la vertical, ¿sí? Que es la posición respecto de la cual se mide la posición angular tita. ¿Sí? Eso es algo importante que recién me había olvidado de remarcar, aunque estaba explícitamente indicado en el dibujo. La posición angular tita, chicos, en un péndulo se mide respecto de la posición de equilibrio, que es la recta vertical, ¿sí? Que viene denotada por la recta vertical. Entonces, ese ángulo tita que aparece acá se mide respecto de esa posición. ¿Ven? Aquí está la flechita que sale desde ahí y el ángulo tita se mide respecto de esa posición vertical.
Entonces, en un péndulo, la magnitud oscilante, que la llamamos en general como estrellita, es el ángulo θ, porque ella es la que está variando en el tiempo conforme este péndulo se mueve de un lado hacia el otro, variando el ángulo. En nuestro sistema masa-resorte, si ustedes recuerdan, nuestra masa oscilaba desde un punto, entre dos puntos, A y menos A, que eran los puntos de amplitud, yendo de un lado hacia el otro. Como este movimiento en general lo hacíamos a lo largo del eje X, decíamos que la magnitud oscilante era justamente cómo variaba la coordenada X de la masa conforme ésta se movía desde esta posición, pasando por acá, llegar a esta y empezaba a emprender el regreso hacia aquí de vuelta. O sea, la masa se movía de derecha a izquierda y por lo tanto la magnitud oscilante era la coordenada X. Bueno, lo que me está diciendo esta ecuación diferencial que aparece acá es que cualquiera sea el movimiento armónico simple, siempre la magnitud oscilante, que acá la denotamos como estrellita y que en el péndulo es, por ejemplo, el ángulo θ con el sistema masa-resorte la coordenada X, esa ecuación diferencial tiene que tener esta forma, si es que el movimiento es armónico simple. Ahora bien, el tema es que cuando yo hago todo el análisis matemático y dinámico de nuestro péndulo, encontramos esta ecuación que está arriba. Fíjense, la magnitud oscilante que acá abajo yo le había puesto como estrellita, aquí arriba ya aparece ¿quién? Θ, porque es la magnitud oscilante en el péndulo. ¿Sí? Estamos particularizando esta ecuación de acá, que vale para cualquier movimiento armónico simple, sistema masa-resorte, péndulo simple, etc. Le estamos particularizando para el caso del péndulo, donde la magnitud oscilante es el ángulo θ que va variando la masa conforme se mueve de un lado hacia el otro. Entonces, empezamos bien. Tenemos la derivada segunda de la magnitud oscilante, que es el ángulo θ, respecto al tiempo dos veces. Más una constante, que es G sobre L. Acá está la constante, bueno, que yo la denoté omega cuadrado. Pero es una constante. Vamos bien. El problema viene acá. La ecuación del más me dice que ahora tiene que venir aquí la magnitud oscilante, que nuestro problema sería el ángulo θ. Pero en lugar de aparecer la magnitud oscilante, resulta que aparece el seno del ángulo θ. Entonces estamos en un problema, porque ya esta ecuación veníamos bien, pero aquí ya no se parece a esta de acá abajo. ¿Por qué no? Porque tiene que aparecer el ángulo θ, que es la magnitud oscilante, y sin embargo aparece el seno del ángulo θ. Entonces lo que concluimos, y esto es lo único que me importa que sepan de esto, no tanto la parte matemática, es que el movimiento del péndulo no es un movimiento armónico simple. Pero ojo, sin embargo, como ya vimos, sí es un movimiento periódico que se repite en el tiempo. Conforme la masa va de un lado hacia el otro, va yendo el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, lo único que me interesa que sepan de esto es que a priori, en primera instancia, el movimiento ejecutado por el péndulo, cuando nosotros separamos la masa, como está indicado acá, un cierto ángulo θ, y la liberamos para ponerla a oscilar de un lado hacia el otro, en primera instancia y a priori, ese movimiento, si bien es periódico, el mismo no es armónico simple. ¿Sí? Es periódico, pero no es armónico simple. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el movimiento sea armónico simple? Bueno, en términos matemáticos, y es lo que menos me interesa que sepan, tiene que estar caracterizado por una ecuación diferencial de esta forma. Cosa que a nosotros no nos está ocurriendo. ¿Por qué? Porque discrepaban en esta parte de acá. Acá apareció un seno, mientras la ecuación del movimiento armónico simple dice que tiene que aparecer el ángulo θ directamente. Bien, no es un movimiento armónico simple. En términos más sencillos, para los que ya vinieron, digamos, las clases pasadas, el movimiento armónico simple, ¿por qué se llamaba armónico, chicos? ¿Por qué hemos dicho que se llamaba armónico? Pues si ustedes recuerdan, estaba caracterizado por una función seno o coseno, ¿sí? Quedaba totalmente caracterizado por una función de seno o coseno. Es decir, por ejemplo, en el sistema masa-resorte, cómo variaba la coordenada x como una función del tiempo, era de la forma a por seno, o coseno, como ustedes quieran, de omega t más un ángulo de fase phi. ¿Sí? Mientras que cuando el movimiento no es armónico simple, la ecuación ya no es tan sencilla. Bueno, en nuestro caso, en primera instancia, nuestro movimiento pendular, si bien es periódico y ejecuta oscilaciones, no es armónico simple. O sea que en primera instancia no podría representar el ángulo θ en términos de una función seno o coseno como hice con el sistema masa-resorte, que la ecuación está escrita acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos tenemos que complicar la vida? No,
no nos tenemos que complicar la vida. Gracias a Dios podemos hacer una simplificación importante. Y es que si el ángulo θ, que es la amplitud con la que oscila nuestro péndulo, ¿sí? Recuerden que va de un lado hacia el otro, es menor que 15 grados, como está aquí indicado, ¿sí? Si el ángulo θ con el que oscila mi péndulo, con el que se va de un lado hacia el otro, es menor que 15 grados, entonces, por suerte, el seno de θ se aproxima a θ y nuestra ecuación diferencial, que al inicio discrepaba del movimiento armónico simple, ahora se aproxima a una del movimiento armónico simple. En otras palabras, y simplificando esto y para que no se compliquen con la matemática, si el ángulo θ es menor que 15 grados, el movimiento se comporta aproximadamente como un movimiento armónico simple. Joya. Con eso ya tenemos todas las simplificaciones hechas y podemos presentar las ecuaciones que son las que van a utilizar para resolver problemas de péndulo. Al menos cuando el ángulo sea menor a 15 grados. ¿Sí? O sea, el ángulo que barre, o sea, la amplitud del movimiento sea menor a 15 grados. La ecuación diferencial esta, insisto, no me molesta, no me interesa para que la aprendan, porque va a ser complicarle ahora la vida desde el punto de vista matemático. De cualquier manera, en el video original está todo explicado, ¿sí? Pero yo, con el fin de que no se compliquen, prefiero que vayamos directamente a lo importante. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante es, chicos, que mientras el péndulo, nosotros lo tenemos aquí, lo alejemos un ángulo θ para ponerlo a oscilar, y ese ángulo θ sea menor que 15 grados, joya, entonces el movimiento de este péndulo es aproximadamente un movimiento armónico simple. ¿Qué consecuencias tiene que ese movimiento sea aproximadamente armónico simple y que ahora puedo conocer muy fácilmente las expresiones para calcular su frecuencia, su periodo, su velocidad angular, su posición angular y su aceleración angular? ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Miren, acá las presentamos directamente a las ecuaciones. La frecuencia angular de nuestro movimiento armónico simple se calcula como la raíz cuadrada de g sobre L. ¿Sí? La frecuencia angular de nuestro movimiento armónico simple, que es el péndulo en este caso, cuando el ángulo es menor que 15 grados, ¿sí? Θ menor que 15 grados, se calcula directamente como la raíz cuadrada de g sobre L. ¿Qué es cada cosa? G, como ya saben ustedes, es el valor del campo gravitacional. L es la longitud de la cuerda a la cual está conectada el péndulo, ¿sí? Esta longitud L es la de la cuerda, a la cual está conectada la masa esta que está oscilando, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos una expresión para la frecuencia angular. Fíjense qué me dice esa expresión. Me dice que en la medida que θ sea menor que 15 grados, la frecuencia angular se puede considerar aproximadamente independiente de la amplitud del movimiento. ¿Qué era la amplitud del movimiento en un sistema que oscilaba? En nuestro caso, la amplitud del movimiento es el máximo valor que toma el ángulo θ. ¿Sí? Es la máxima separación que va a tener la masa respecto de la posición esta vertical o de la recta vertical que yo tengo acá. ¿Sí? Esa era la amplitud de nuestro movimiento. Era totalmente análogo, o es totalmente análogo, a lo que vimos para el sistema masa-resorte. O sea, que cuando ustedes le digan cuál es la amplitud del movimiento, bueno, le están pidiendo, vamos a dibujar acá para que quede más claro, usted tiene el péndulo, esta es la posición de equilibrio, y el péndulo va de un lado hacia el otro, ¿verdad? Oscilando. Bueno, ¿qué es la amplitud, chicos? El máximo ángulo que se separa la masa respecto de la posición de equilibrio, que es esta que estoy marcando con la flechita ahí. ¿Sí? Eso es la amplitud del movimiento. Es el máximo ángulo que se separa la masa o el péndulo respecto de la posición de equilibrio que se corresponde a cuando el péndulo está en su posición vertical. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro cálculo de la frecuencia angular, la frecuencia angular en un movimiento pendular, donde el ángulo θ, o sea la amplitud, es menor que 15 grados, se calcula como la raíz cuadrada de g sobre L. Sus unidades son 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo, radian sobre segundo, y se concluye que al menos mientras la amplitud sea menor que 15 grados, la frecuencia angular es aproximadamente independiente de la amplitud. ¿Por qué es aproximadamente independiente? Porque en esta ecuación no aparece nada, ¿sí? No aparece nada que haga referencia a la amplitud del movimiento. Entonces no importa si la amplitud es de 10 grados o de 12 grados, la frecuencia angular es aproximadamente la misma en ambos casos.
raíz cuadrada de g sobre L y concluimos que es aproximadamente independiente de la amplitud. Eso es pregunta de múltiples choice, por eso le estoy enfatizando tanto. Está anotada aquí en el apunte, ¿sí? Es independiente de la amplitud aproximadamente, al menos, para ángulos menores que 15 grados. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo quieran que repita? Que no les haya quedado claro, porque estoy seguro que sí. Sí. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque la amplitud del movimiento es pequeñita. ¿Sí? Al ser pequeñita, y por pequeñita quiero decir menor que 15 grados, listo, este péndulo se está comportando aproximadamente con un movimiento armónico simple. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo quisiera calcular la frecuencia angular de este péndulo, basta con medir la longitud de L de esta cuerda en azul, el campo gravitacional ya lo conocen y hacen raíz cuadrada de G sobre L, listo, esa es la frecuencia angular de este péndulo. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda más? ¿Algo quieren preguntar antes de que avance? ¿Ninguna? Sí. Sí, hay una y es bastante extensa, ya la voy a agregar yo en el Classroom. No se la van a pedir ahora, es bastante extensa, se expresa en términos de una serie. ¿Sí? Es bastante grande la formulita y en esa fórmula, y está buena la pregunta, sí aparece una dependencia con el ángulo θ. O sea, cuando vos veas esa ecuación que yo la voy a subir al Classroom, van a ver que en esa función o esa ecuación que me da la frecuencia angular del péndulo, sí aparece o sí interviene la amplitud con la que oscila el péndulo. Por lo tanto, ya la frecuencia ahí sí depende de la amplitud de oscilación. ¿Estamos? Pero es bastante extensa la fórmula, ya la voy a agregar yo igual. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Vamos a ver entonces algunas aclaraciones más. Ya sabemos que la frecuencia angular omega, entonces se la calcula como la raíz cuadrada de g sobre L, siempre que el ángulo θ de la amplitud sea menor que 15 grados. Es decir, el ángulo con el que oscila nuestro péndulo sea menor que 15 grados. A su vez, esa frecuencia angular se relaciona con la frecuencia y con el periodo mediante esta ecuación, 2pi por f y 2pi sobre el periodo t grande. ¿Qué es cada cosa? F es, como ya les dije, la frecuencia. ¿Qué denotaba la frecuencia, chicos? Es el número de oscilaciones por unidad de tiempo que ejecuta nuestro péndulo. O sea, que si yo vengo acá a la animación y cuento el número de oscilaciones que ejecuta por unidad de tiempo, esa es la frecuencia de ese péndulo. ¿Sí? La frecuencia se mide en Hertz. En Hertz. En honor a un físico que fue el primero que logró producir ondas electromagnéticas en un laboratorio. ¿Sí? Y además le midió la frecuencia. Hertz se llama. Es una magnitud que ustedes la conocen mucho. Cuando van a comprar un celular, generalmente, ¿qué se fijan? El procesador encuentra una notación como esta. Gigahertz. Obviamente el gigahertz es un múltiplo de la unidad de frecuencia hertz. Y de esto lo que se llama la frecuencia de reloj del procesador. ¿Sí? Es el número de instrucciones por ciclo que ejecuta el procesador. O sea, la frecuencia. Entonces, ya saben que nuestro péndulo, la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Y se relaciona con la frecuencia angular, que es la letra omega, por favor no le digan W, es omega, como 2pi por f. ¿Sí? Fíjense que son las mismas ecuaciones del movimiento circunferencial, que conocen de física 1, ¿no? El periodo t grande, como ya habíamos adelantado, es el tiempo que va a tardar nuestro péndulo en completar una oscilación completa. Y como es tiempo, su unidad es el segundo. Se relaciona con la frecuencia angular mediante esta ecuación de acá, que es 2pi sobre t grande. En cualquier caso, fíjense que tanto la frecuencia como el periodo son independientes también de la amplitud de oscilación, o al menos aproximadamente independientes, siempre que esa amplitud sea menor que 15 grados. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que repita de esto? Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. Por ejemplo, miren, yo lo voy a acompañar con el cursor del mouse para que vean cómo vamos a medir ese periodo. Por ejemplo, yo activo el cronómetro ahora. Sigo ahí
Desactivo porque completé la oscilación. Bueno, ese es el periodo de la oscilación, ¿sí? Una vez más, mire, activaría el cronómetro ahora, seguimos así, volvemos, hemos completado la oscilación, listo. Ahí hemos dejado de contar el tiempo. ¿Está claro, chicos? Ese es el periodo. ¿Alguna duda antes de que pasemos a lo siguiente? Bueno. Como les había adelantado, la ecuación diferencial de nuestro movimiento tenía esta forma. Por ahora no me interesa, la vamos a obviar, ¿sí? Incluso le digo más, yo ya les dije que yo a los parciales ya los resuelve cada uno, pero si en un hipotético caso llegan a tomar algo en relación a una ecuación diferencial, y yo veo que ustedes lo han subido en el grupo, la duda, yo se las voy a resolver, a eso sí. Ahora bien, ¿qué es lo que me importa de acá? Volvamos a lo que habíamos hablado de ecuación diferencial, que no me interesa que lo sepan tanto, pero está bueno como para que tengan una idea de dónde sale todo esto que vamos a ver a continuación. Decimos que la ecuación diferencial, a diferencia de lo que ocurre con las ecuaciones convencionales que ustedes resuelven, donde la incógnita que iban a encontrar era un número real, o un número complejo, o a lo sumo un vector, o a lo sumo una matriz. En la ecuación diferencial la idea es encontrar una función del tiempo, en este caso la función angular θ, tal que al derivarla dos veces respecto al tiempo, que es esto así, y sumarle este término de acá, que es g sobre L por θ, esa suma sea igual a 0 en todo instante de tiempo t. O sea que la tarea a priori no parece nada sencilla, aunque créanme que sí lo es cuando uno lo ve en cálculo 4. Porque uno ve esa ecuación y dice, no, mira, la incógnita que tengo que resolver es una función del tiempo tal que cuando yo la derive dos veces y le sume g sobre L por θ, en cualquier valor de tiempo t en el cual le evalúe esa función, se verifique que esa suma es igual a 0. Eso, hasta ahora no tienen forma de resolverlo. Imposible que la encuentren a esa expresión de θ como una función del tiempo, ¿verdad? Entonces, como no la van a saber encontrar, no hay ningún problema. Acá la tienen y se la presento. Es esta de acá. ¿Sí? Resulta que esa función es la que verifica esta ecuación diferencial de acá. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque yo curso cálculo 4 y sé cómo resolver esta ecuación diferencial y la sé obtener. Ustedes lo van a aprender también en cálculo 4. ¿Sí? Hasta ahora no me interesa. Lo único que tienen que saber es que mientras la amplitud de nuestro movimiento sea menor que 15 grados, entonces esta ecuación que está acá, que es θ de t igual a θm, que es θ máximo, esta es la amplitud. ¿Sí? Es la amplitud. Multiplicada por coseno o seno, eso lo eligen ustedes, no hay problema, de omega t más phi, me describe perfectamente el movimiento de nuestro péndulo como una función del tiempo, ¿sí? Al menos su posición angular como una función del tiempo, siempre que, insisto, la amplitud θm sea menor que 15 grados. ¿Sí? Este θm es la amplitud. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo pongo a oscilar mi péndulo, el máximo desplazamiento que experimenta respecto de la posición de equilibrio es justamente ese valor θm que aparece acá, que es la amplitud del movimiento. ¿Cómo sé matemáticamente que esa va a ser la amplitud, chicos? Muy fácil, fíjense. Ya lo vimos en movimientos armónicos simples, cuando hicimos el estudio del sistema masa-resorte. La función seno o coseno, ustedes saben de cálculo 1, que tiene un rango que va de menos 1 a 1. Eso quiere decir que esta función θ de t, a lo sumo, va a tomar el valor θm cuando la función seno o coseno toma el valor 1 o menos 1. ¿Sí? O sea, va a tener el valor θm o menos θm, dependiendo si el seno o el coseno toma el valor 1 o menos 1. En cualquier otro intervalo, ¿sí? O sea, en cualquier otro valor dentro de este intervalo, mejor dicho, el seno y el coseno toman valores menores que 1. Y por lo tanto, cuando multiplique por θm, el valor de θt va a ser menor que θm. ¿Por qué? Porque θm lo estoy multiplicando por un valor menor que 1. Por ejemplo, por 0,5. ¿Sí? Entonces, haciendo un análisis muy sencillo matemático de esto, me doy cuenta que el máximo valor que puede tomar la posición angular θt es justamente el valor θm cuando la función seno o coseno toma el valor 1 o menos 1.
Por lo tanto, identifico a ese valor θm como justamente la amplitud de nuestro movimiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo pongo a oscilar el péndulo, nuestro péndulo, como máximo, se va a alejar una cantidad θm como está indicado acá. Obviamente, hacia el otro lado también va a ejecutar esa misma cantidad, pero ahora menos θm, que es cuando el seno y el coseno toma el valor menos 1. Algo importante que todavía no había aclarado era justamente eso y que está indicado aquí en la primera página. ¿Cómo vamos a medir los ángulos? Respecto a la posición de equilibrio, como ya dijimos, y vamos a considerar positivos aquellos ángulos θ que vayan medidos en sentido antihorario, como se indica ahí con la flechita, y negativos como aquellos ángulos medidos en sentido horario respecto de la posición de equilibrio. O sea, que cuando yo venga a mi ecuación que está aquí, que me da el θ como una función del tiempo, y que voy a borrar un poco esto para que no quede tan entorpecido, ¿sí? Que me da θ como una función del tiempo, en aquel instante de tiempo en el cual, voy a cambiar el color, este θ de t, ahí está, este θ de t tome valores mayores que 0, quiere decir que vamos a estar en alguna posición hacia acá, es decir, en sentido antihorario. Por otro lado, cuando este θ de t tome valores menores que 0, quiere decir que nuestro péndulo va a estar ejecutando alguna posición hacia la izquierda, es decir, en sentido horario. ¿Sí? Simplemente eso para que ustedes lo tengan presente. En cualquier caso, la posición angular θ, es decir, el ángulo, se mide siempre respecto de esta posición de equilibrio, que es la línea vertical, paralela al campo gravitacional. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran que aclare antes de que entre en el detalle de qué es cada uno de los parámetros que aparecen en esa ecuación? ¿Nadie? Bueno. Recuerden que las dudas que tengan me escriben por favor al WhatsApp. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sigue esto. Sí, pregunte. Puede llegar, sí, ya es muy leve, digamos, y a mí se me dicen que la amplitud es 15 grados y yo lo sigo tomando movimiento armónico simple. Sí, seguiría trabajando con esta ecuación y todo. Sí, porque ya es muy fina, porque si vos me decís menor 15 grados y pones 14.999999, tanto como vos quieras, y bueno, a los fines prácticos ya entonces vale para 15. ¿Sí? Así, igual de cualquier manera, no le van a dar para que justamente ustedes no se confundan, que jueguen en el límite S. Por ejemplo, el problema que vamos a hacer nosotros creo que le dice que es de 5 grados la amplitud. Entonces es obvio que recontra verifican esta desigualdad. O sea, no le van a dar eso en el límite como para que ustedes duden, ¿qué hago? ¿Lo considero o no lo considero? No, le van a dar un valor de 10 grados, 5 grados, cosas así, cosas que quede bien clarito que sí, están habilitados, chicos, a considerar los movimientos armónicos simples y por lo tanto aplicar todas las ecuaciones que estamos viendo ahora. ¿Sí? Bien, de nada. Bueno, sigamos con nuestro análisis entonces, ¿sí? de esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar, como ya dijimos, siempre que el ángulo sea menor que 15 grados. ¿Qué me dice esa ecuación entonces, chicos? Disculpen acá, le estoy terminando de volver un poco para que no quede tan entorpecido. ¿Qué me está diciendo esa ecuación? En primer lugar, veamos qué es cada cosa en esa ecuación. Como ya dijimos, esto que aparece acá es la amplitud del movimiento, ¿sí? Es la amplitud angular. Y algo fundamental, cuando trabajemos con péndulos, chicos, la calculadora en radianes, porque todas las magnitudes que vamos a trabajar acá van en radianes, ¿sí? Repito, cuando trabajen con movimientos pendulares, la calculadora la ponen en radianes, porque todos los ángulos los vamos a medir en radianes. Desde luego, la amplitud angular no es la excepción y se mide como está indicada acá en radianes. Esa amplitud, por si les llegan a preguntar en múltiples choice, que lo suelen hacer, depende de las condiciones iniciales. Esto es, de la posición angular inicial desde la cual lo liberamos al péndulo y además de la velocidad angular, que la denotamos como θ puntito, con la cual lo liberamos a ese péndulo. ¿Sí? O sea, que si le preguntan de qué depende la amplitud angular, bueno, depende
desde qué posición hemos liberado el péndulo, o sea, qué tanto lo hemos alejado de la posición vertical para liberarlo, y además depende también con qué velocidad lo liberamos, porque no es lo mismo liberarlo desde el reposo que liberarlo dándole un empujoncito preliminar para que ya tenga una cierta velocidad angular. ¿Sí? De hecho, son experimentos que tranquilamente lo pueden hacer en su casa. Si ya lo tienen el péndulo, es que han pedido algunos que construyan en los laboratorios de física, liberen, por ejemplo, un péndulo de un cierto ángulo y después liberenlo desde otro ángulo. Van a ver que la amplitud va cambiando. Y después, por ejemplo, tomen un mismo ángulo, pero en uno no le den el empujoncito y en el otro sí. Obviamente, cuando le dan el empujoncito, la amplitud del movimiento es mayor que cuando no le dan. Entonces, la amplitud del péndulo depende de la posición desde la cual se lo libera y además de la velocidad angular con la cual se lo libera. O sea, de si les ha dado un empujoncito o no. ¿Estamos, chicos? Esas son preguntas de múltiples choice, por eso están aclaradas acá. La frecuencia angular, como ya hemos adelantado, que es el omega, es la raíz cuadrada de G sobre L y es independiente, al menos aproximadamente, de la amplitud angular θm. Por otro lado, el ángulo de fase inicial φ, que es este que está aquí en la ecuación, ¿sí? Como les dije, se llama ángulo de fase inicial, se mide en radianes y depende de las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Como ya dijimos, la posición angular desde la cual lo liberás al péndulo y además depende de la velocidad angular al inicio que tenía nuestro péndulo. La velocidad angular ahora se denota con θ puntito. ¿Sí? Ahora voy a aclarar por qué se la denota así. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Ninguna? Si hago una aclaración importante, a partir de acá, como ya les adelanté, todo es análogo a lo que vimos para sistemas masa-resorte. Todo es totalmente análogo a lo que vimos para sistemas masa-resorte. ¿Qué quiero decir con esto? Como verán, la ecuación que describe la posición angular es totalmente análoga a la que describió la posición de la masa en el sistema masa-resorte, que era A por seno o coseno de omega t más phi. ¿Sí? Es totalmente análogo. Fíjense, tiene la misma forma, ¿verdad? Que en vez de aparecer una amplitud lineal A, acá aparece una amplitud angular θm. ¿Sí? Y en vez de aparecer un ángulo θ como función del tiempo, que es la magnitud oscilante, acá aparecía la coordenada X como una función del tiempo, que era la magnitud oscilante, conforme la masa se mueve de un lado para el otro. ¿Sí? Son totalmente análogos. Ahora bien, como son totalmente análogos, no tengan duda entonces, y lo vamos a ver, que la fase inicial del movimiento pendular se determina de la misma forma que lo que vimos para el sistema masa-resorte. De la misma forma. O sea que si ya saben determinar la fase inicial para el sistema masa-resorte, bueno, ya saben entonces determinar la fase inicial para movimientos pendulares. Es lo mismo, se parte de las condiciones iniciales y se resuelve el sistemita. Como indiqué yo en las clases anteriores, como está en los videos y como vamos a ver en clases posteriores, a modo de repaso, así que se pueden quedar tranquilos los que todavía no lo vieron. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo otro importante? Nosotros ya sabemos entonces, vamos a borrar esta ecuación de aquí, que nuestra expresión para la posición angular θ como una función del tiempo viene dada por esa ecuación de ahí. Saben de física 1 que si yo quisiera determinar la velocidad angular, por definición esa velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo. O sea, debería derivar esa expresión de θ como una función del tiempo respecto al tiempo y esa es la expresión de velocidad angular. Y es lo que voy a hacer. Fíjense. Derivando la velocidad angular, que ahora se denota como θ puntito. Y aclaremos por qué se denota θ puntito. No confundir con omega, ahí está aclarado. Porque si bien en física 1 la velocidad angular denotaban con omega, ahora en física 2 con omega denotan la frecuencia angular de nuestro péndulo. Como la frecuencia angular no es lo mismo que la velocidad angular, entonces la velocidad angular se la denota como θ puntito. ¿Saben por qué se denota θ puntito? Tiene un origen histórico. Cuando Newton desarrolló el cálculo diferencial, o sea, cuando básicamente inventó las derivadas, era la derivada, o a la primera derivada la denotaba como la función seguida de un puntito arriba que indicaba que era la derivada de esa función. Cuando la quería derivar dos veces, le agregaba otro puntito indicando que era la derivada segunda de esa función. Cuando la quería derivar tres veces, le sumaba otro tercer puntito para indicar que era la derivada tercera de esa función θ. ¿Sí?
Ese es el origen histórico de la notación del puntito que le llaman. Entonces, la omega ya no es la velocidad angular. En física 1 era la velocidad angular. Ahora ya no lo es. Ahora es la frecuencia angular. ¿Sí? En cambio, vamos a utilizar la notación del puntito de Newton. Le agregamos un puntito arriba a θ y ya sabemos que esa es la derivada de θ respecto al tiempo. Y es por lo tanto la velocidad angular. ¿A qué te expresa? Θ puntito de t, la derivada de θ respecto al tiempo. Acá va la misma aclaración que le hice en sistema masa-resorte. Estas fórmulas de acá no se las aprendan de memoria. Tienen que derivarlas cada vez. ¿Por qué? Porque ustedes cuando escriben θ en función del tiempo pueden trabajar indistintamente con seno o coseno. Eso lo eligen ustedes, no hay problema. Aunque ojo, también puede ser que le den ya la función con coseno o seno y en ese caso la tienen que respetar si ya le han dado con coseno o seno. En cualquier caso, lo que voy es que pueden trabajar con seno o coseno, se pueden presentar cualquiera de los dos casos. Entonces ustedes van a tener que obtener la velocidad angular por derivación, ya sea que le ha tocado de coseno o seno. O sea, ustedes tienen que derivarlo. ¿Por qué? Porque si usan esta ecuación que yo escribí acá, fíjense esta ecuación, yo la apliqué cuando la función que estoy derivando está en términos de seno. Porque dice, la voy a anotar acá, miren, θ m por seno de omega t más phi. Cuando yo derivo esta ecuación en función del tiempo, me queda la derivada de seno es coseno. Derivo lo que está dentro, por regla de la cadena, que es omega, pues estoy derivando respecto al tiempo, ¿sí? Omega t más phi, como esto es una constante y omega es una constante, queda directamente t. Queda directamente omega, ¿sí? Desaparece el t, eso quiero decir. Entonces me queda la derivada θ m por omega, por la derivada de seno, que es coseno de omega t más phi. ¿Sí? Esta es la derivada si yo hubiese trabajado con seno. Si hubiesen trabajado con coseno, ¿qué hubiese pasado? Si acá en vez de tener seno tenían coseno, hubiese quedado la derivada de coseno era ¿qué? Menos seno. ¿Sí? Y de ahí sí ya venía todo igual. Pero la función de velocidad angular entonces hubiese sido distinta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, chicos? Cuando ustedes quieran escribir la expresión de velocidad angular, no copien de memoria la que yo tengo escrita acá. Yo tengo escrita una, sí, que es la derivada en términos de seno, como para darle el ejemplo. Pero ustedes la tienen que hacer a la derivada. Hagan esta derivada, ¿sí? Ya saben cómo es la función θ y t, es esta de acá arriba, que puede ser con seno o coseno. Según el caso que tengan, la derivan ustedes respecto al tiempo, como ya saben de cálculo 1, y escriben la correspondiente expresión de velocidad angular. ¿Sí? Esa expresión, como les dije, si trabajan con la expresión de θ y t expresada en términos de seno, le queda esto que está anotado acá. Las unidades son 1 sobre segundo o radianes sobre segundo. Como les dije, siempre trabajamos en radianes. ¿Sí, chicos? Para finalizar, algo importante acá. La velocidad angular máxima de nuestro péndulo se calcula como el θ m por omega. ¿Sí? La velocidad angular máxima es θ m por omega. Como el omega, fíjense, está anotado acá, depende de G y de L, bueno, entonces nuestra velocidad angular máxima va a depender de qué tan larga sea la cuerda del péndulo y además del campo gravitacional en la región o el lugar donde estamos experimentando con ese péndulo. ¿Sí? Entonces la velocidad angular máxima depende de G y de L. Obviamente se llama velocidad angular máxima porque es la máxima velocidad angular que va a tomar nuestra masa cuando ésta se esté moviendo. ¿Dónde va a ocurrir esa velocidad angular máxima? Bueno, ustedes ya lo saben, digamos, intuitivamente, va a ocurrir en la parte más baja del péndulo, ¿sí? A ver si acá en la animación se logra percibir. La máxima velocidad angular es aquí, en la parte más baja, ¿sí? O sea, donde el hilo está perfectamente vertical, alineado con el campo gravitacional. Yo, con el fin de que no se compliquen, hice un diagramita donde expliqué todo eso. Aquí están las posiciones angulares máximas, o sea, las amplitudes, ¿ven? Dibujada. Y tenemos que la velocidad angular máxima, fíjense dónde ocurre, en la parte baja. Mientras que la velocidad angular cero ocurre en las partes de máxima amplitud, ¿sí? Donde ocurre la máxima separación respecto a la posición vertical, cuando estamos a punto de emprender el regreso. Que en nuestra animación se ve clarito acá, ¿ven? Ahí está momentáneamente en reposo, momentáneamente en reposo, momentáneamente en reposo y emprende el regreso. ¿Sí? Es un experimento que usted lo puede hacer muy fácilmente. Sí, decime, Maxi. Sí.
Exactamente, exactamente, es el mismo razonamiento que hicimos en clases anteriores. Si acaso la velocidad angular no fuese cero en el punto de máxima amplitud, y bueno, entonces ese no podría ser el punto de máxima amplitud, porque si se sigue moviendo, entonces pasaría de largo y todavía se seguiría separando un poco más, ¿sí? Describiendo un ángulo todavía más grande. Es así, está bien, está buena la aclaración. ¿Todos entienden eso, chicos? ¿O quieren que lo repita? ¿Mm? Lo repito una vez más por las dudas. Lo que me dice Maxi es lo siguiente, me dice, aquí en este punto de máxima amplitud, o sea, de máxima separación, la velocidad angular tiene que ser cero, porque si no seguiría de largo. Y sí, porque si la velocidad angular no fuese cero, entonces quiere decir que la masa sigue moviéndose. Y si sigue moviéndose, entonces esto pasaría de largo hacia acá, un cierto ángulo, y entonces ese ángulo que está aquí no podría ser el máximo, porque habría otro máximo aquí, donde ahí sí, de vuelta, la velocidad angular sería igual a cero y ahí emprendería el regreso. ¿Sí? Entonces, está muy buena la aclaración. Esa es la razón por la cual la velocidad angular es cero en el punto de máxima amplitud. Obviamente lo mismo vale aquí en este extremo, ¿no? Aquí está de hecho indicado. Velocidad angular, tita puntito, igual a cero. Con eso ya tenemos descrito entonces nosotros la velocidad angular. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular la aceleración angular? Bueno, ustedes saben de física 1 que la aceleración angular, que es eta, es la derivada segunda de tita, o sea, de la posición angular respecto al tiempo dos veces. O lo que es lo mismo, el tita dos puntitos. Está escrito acá. La aceleración angular, que es el eta, igual al tita dos puntitos, ¿sí? Es, obviamente, la derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces. Derivan ustedes, ¿sí? Cuando deriven van a encontrar una expresión de esta forma. Tienen que aplicar la regla de la cadena que ya saben de cálculo 1. Obviamente, como toda aceleración angular, queda expresada en 1 sobre segundo cuadrado, lo que es lo mismo radianes sobre segundo cuadrado. Fundamental que la calculadora esté en radianes, chicos, cuando trabajen con problemas de péndulo. Además, de vuelta identificamos esto. Este valor que aparece acá es la aceleración angular máxima, que es el tita dos puntitos máximo. Y es igual a tita m por omega cuadrado. O lo que es lo mismo, como el omega es raíz cuadrada de g sobre l, es tita m por g sobre l. Entonces con eso ya tenemos nosotros escrito, ¿sí?, nuestra expresión para la velocidad, perdón, para la aceleración angular máxima. Dicha aceleración angular máxima, no está de más aclararlo, se alcanza aquí, en los puntos de máxima separación, fíjense. Donde la masa está lo más separada de la posición de equilibrio, es decir, donde la posición angular es la amplitud, la aceleración angular es máxima. ¿Sí? Cuando está hacia la derecha es negativa, siempre que consideremos un sistema de referencia con su orientación usual, con X positivo hacia la derecha e Y positivo hacia arriba, y es positiva cuando está hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en los puntos de máxima amplitud ocurre la aceleración máxima. Ahora, ¿dónde la aceleración es cero? En el punto de equilibrio. Por eso se llama punto de equilibrio justamente, porque el sistema no está acelerado angularmente en ese instante. Eso se debe a que la fuerza-peso no está, y la tensión obviamente tampoco, no están ejecutando un momento resultante sobre la masa. ¿Sí? Pero por ahora eso no me interesa, porque es complicarle la vida, porque en Física 1 yo sé que no prepararon mucho esa parte de segunda ley de rotaciones, porque le dijeron que no le iban a tomar. Bueno, entonces, en síntesis, en nuestro péndulo tenemos la posición angular máxima, ¿sí?, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, tenemos velocidad angular cero y aceleración angular máxima. En la posición de equilibrio, la velocidad angular es máxima y la aceleración angular es cero, como está sintetizado en ese dibujito. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, chicos? ¿Quieren que veamos algo, que repita algo que no les haya quedado claro? ¿Nadie? Bueno. Vamos a hacer ahora un análisis energético de nuestro péndulo, que esto en realidad ya lo vieron en Física 1, pero yo lo repito por las dudas. Cuando hacemos el análisis energético de nuestro péndulo, el cual lo tenemos dibujadito acá de nuevo, aquí está la masa M, ¿sí?, acá está la longitud L de la cuerda, vamos a hacer el siguiente análisis. En este sistema, ustedes ya saben de Física 1, cuando tenían una masa que oscilaba colgada de una cuerda, encontrábamos que la tensión no realizaba trabajo
y que solo hacía trabajo la fuerza conservativa peso. Entonces, lo único que me interesa que sepan de acá es lo siguiente. Solo hace trabajo el peso, que es una fuerza conservativa, y por lo tanto la energía mecánica es constante. Listo, siempre va a pasar eso en el péndulo. ¿Estamos? La energía mecánica es constante. Eso quiere decir, chicos, que yo puedo tomar dos puntos cualquiera, como por ejemplo son en este caso este punto y este punto de acá, indicamos con la flechita, ese de ahí y este de acá, este es el punto 1 y este es el punto 2, y aplicar la conservación de la energía mecánica para esos dos puntos. En ese caso, ¿qué vamos a tener? Que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial y gravitacional en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial y gravitacional en el punto 2. Como siempre, para poder calcular la energía potencial y gravitacional es fundamental que fijen un nivel de referencia, que es el que estoy marcando acá. Ese nivel de referencia debe ser siempre horizontal, esto significa perpendicular al campo gravitacional G o a la dirección vertical, ¿sí? Y puede estar en una posición arbitraria cualquiera. Yo acá lo dibujé de gusto en una posición por debajo del punto más bajo del péndulo, pero lo que yo les recomendaría es que lo fijen justamente de manera tal que pase por el punto más bajo del péndulo para considerar o tener así una consideración matemática más simple, que es que la energía potencial entonces en el punto 2 se hace 0. ¿Por qué se hace 0? Porque la masa está pasando por el nivel de referencia en ese instante. Eso es física 1, ¿sí? Pero bueno, ya acá para darle un poco más de generalidad, lo dibujé desfasado para que sepan que lo pueden fijar donde ustedes quieran. Recuerden que en las energías potencial y gravitacional, ¿sí?, la altura que interviene, que es I1 e I2, son justamente las alturas medidas respecto del nivel de referencia elegido. Por eso les decía que si ustedes lo fijan, el nivel de referencia que pase por el punto 2, o incluso también que pase por el punto 1, donde ustedes quieran, van a conseguir que, por ejemplo, en el caso que pase por el punto 2, esta energía potencial de acá se anule porque la altura I2 es 0 respecto de ese nivel de referencia. ¿Sí? Entonces, la formulita para aplicar acá es esta de aquí. Y vale siempre para todo péndulo. 1 medio de m por b1 al cuadrado más m por g por I1, I1 es la altura respecto al nivel de referencia elegido, es igual a 1 medio de m por b2 al cuadrado más m por g por I2. I2 de nuevo es la altura respecto al nivel de referencia elegido. ¿Saben cuál es lo poderoso de esta ecuación, chicos? Esta ecuación vale para todo ángulo θ. O sea, aquí no me interesa si el ángulo es menor o mayor que 15 grados. Sea como sea, vale igual. ¿Vamos? Repito una vez más. Esta ecuación energética no está sujeta a la restricción de que θ tiene que ser menor que 15 grados. Si θ es menor que 15 grados o θ es mayor que 15 grados, no me interesa. En cualquier caso, siempre vale esta ecuación de acá. En definitiva, esta ecuación recuadrada aquí siempre la van a poder aplicar por un péndulo simple en la medida que desprecien el rozamiento con el aire, ¿sí?, que es la hipótesis de la cual partimos. Siempre la van a poder aplicar, no tiene ningún tipo de restricción y es total, por lo tanto, totalmente independiente de cuánto sea el ángulo θ que se separa la masa respecto a la posición vertical. Vale siempre. ¿Sí? ¿Cuál es lo poderoso de esa ecuación? Y bueno, que por ejemplo, si ustedes conocen la altura I1, la altura I2 y la velocidad de la cual la sacan de alguno de los puntos, pueden despejar automáticamente la velocidad que tiene la masa al pasar por otro punto. Fíjense que acá las velocidades V1 y V2 son velocidades lineales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos un momento circunferencial? Las velocidades esas, ¿cómo tienen que ser? Tangencial a la trayectoria en cada punto. Entonces acá vendrá una V1 así, y acá vendrá una V2 así. ¿Sí? Tangencial a la trayectoria en cada punto. Física 1. Repasen, chicos, lo que necesiten acceder a algunas clases física 1, sobre todo los que no han sido alumnos míos, y quieran que les comparta algo de eso, que no se acuerdan, no hay drama, me mandan un WhatsApp y yo les comparto las clases y las ven y repasan, ¿sí? Algunas consideraciones importantes, también esto es repaso. Esto, como les dije, esta ecuación vale para todo par de puntos, ¿sí? No hace falta que sea el punto más bajo y el punto más alto. Pueden ser cualquier par de puntos dentro de la oscilación. No hace falta que sean esos puntos en particular. Puede ser uno aquí, otro aquí, cerquita, digamos. ¿Sí? Cualquier par de puntos vale esta ecuación de acá. Siempre. Algunas consideraciones importantes. Repaso de física 1. Ya les dije yo, ¿se acuerdan la ecuación de movimiento circunferencial?
nuestra masa está ejecutando un arco de circunferencia conforme se mueve en este momento pendular, ¿sí? Por lo tanto, valen las ecuaciones del momento circunferencial. ¿Cuáles son aquellas? Si ustedes recordarán una en Física 1 que era la velocidad angular por el radio r, ¿sí? Era igual a la rapidez v que llevaba la partícula. Bueno, recuerden que acá la velocidad angular se denota con θ puntito, y el radio r es igual a la longitud L de la cuerda sobre la cual oscila, ¿sí? Acá se ve clarito. El radio este de acá, de este arco de circunferencia, es la longitud L de la cuerda. Entonces, la velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad angular en el punto 1 por el radio, que es L. La velocidad en el punto 2 es igual a la velocidad angular en el punto 2 por el radio, que es L. La aceleración centrípeta, si ustedes la recuerdan de Física 1, era la velocidad angular al cuadrado por el radio r. Bueno, acá la tienen. Aceleración centrípeta en el punto 1 de la masa es la velocidad angular en el punto 1 al cuadrado por el radio L. Lo mismo para el punto 2. La aceleración tangencial, si ustedes la recuerdan de Física 1, era la aceleración angular por el radio r. Bueno, entonces acá será la aceleración tangencial del punto 1 es la aceleración angular, que ahora se denota como θ 2 puntito, por el radio, que es de valor L. Y lo mismo para el punto 2. ¿Sí? O sea, esto no es más que un repaso de las ecuaciones de Física 1, que yo elegí ponerlas acá a continuación porque es muy común que ustedes cuando vienen un problema de péndulo dicen calcule la aceleración tangencial de la masa en el punto 1. Bueno, tienen que aplicar las ecuaciones de péndulo y una vez que tienen la aceleración angular, lo que tengan que saber, ya vienen, aplican esta formulita de acá de Física 1 y ya está calculada la aceleración tangencial. Por último, hago una observación, ¿sí? Que esto no lo vieron, yo sí lo enseñé en Física 1, pero ustedes yo sé que no le dieron mucha bolilla porque no se lo tomaron, que es la forma alternativa de expresar la energía cinética. Cuando una partícula, como es en este caso el péndulo, esté ejecutando un movimiento circunferencial, ¿sí? La energía cinética, chicos, se puede calcular de dos formas, que obviamente son totalmente equivalentes. Una es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, que es la que ya conocen desde siempre, y la otra es una que por ahí no les resulta tan familiar, que es esta de acá, que es un medio de el momento de inercia respecto de O, donde O es el centro respecto al cual está girando o oscilando la partícula, ¿sí? Le cambiamos el color acá para que sea más... Este será el punto O, ¿sí? Multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. ¿Quién es el momento de inercia respecto de O? Bueno, para una partícula, como es lo que ocurre en el péndulo simple, se calcula muy fácil. El producto de la masa por la longitud de la cuerda al cuadrado. ¿Sí? Es la forma alternativa de calcular la energía cinética en el caso de una rotación o movimiento circunferencial como el que esté ejecutando, ¿sí? El péndulo que oscila. Simplemente son ecuaciones que tienen que aprenderse. ¿Está entendido, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Nada? Una última aclaración. Fíjense que la ventaja de esta segunda ecuación es que si ustedes ya conocen la velocidad angular, directamente con la velocidad angular ya calculan la energía cinética. Ahora, si le dudan a esta ecuación de acá, y bueno, la otra que pueden hacer, ¿cuál es? ¿Tienen la velocidad angular? Ajá. Si tengo la velocidad angular, puedo calcular la rapidez v. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, porque es igual a la velocidad angular por L. Ya tienen la rapidez v y entonces ahora vienen y aplican la fórmula de energía cinética de toda la vida. En cualquiera de los dos casos van a sacar obviamente lo mismo. Es más, pueden trabajar algebraicamente y van a ver que esta ecuación es equivalente a esta de acá. ¿Sí? Es indistinto eso. Pero, insisto, van a ganar minutos valiosos si aplican directamente esta ecuación cuando ya conocen la velocidad angular. Bien, con eso quedó explicado totalmente el péndulo simple. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Algo que quieran que repita? ¿Nada? Bueno, para finalizar la clase de hoy, vamos a ver lo que se llama el péndulo de torsión. Y el péndulo físico lo voy a ver la próxima clase, ¿sí? Que es un poquito más largo, ¿sí? Vamos a ver el péndulo de torsión. Hoy vemos péndulo simple y péndulo de torsión. La próxima clase, que va a ser el miércoles, vamos a ver el péndulo físico. Repito, ya está todo subido esto, así que lo pueden ver, incluso hoy pueden tener que ver todo el tema este, porque ya están todos los problemas, toda la teoría subida y toda la práctica subida. Bien, para finalizar entonces la clase de hoy, chicos, vamos a ver lo que se denomina el péndulo de torsión. ¿Cómo funciona el péndulo de torsión? Primero veamos cómo está constituido.
En el péndulo de torsión, acá tienen que recordar lo que vimos en la primera parte de Física 2, que es la parte de deformaciones. Tienen una probeta, ¿sí? Voy a cambiar acá los colores para enfatizar un poquito esto. Tiene una probeta, que es esto que estoy rayando acá. O sea, una barra cilíndrica de algún material, ¿sí? O un hilo puede ser, de algún material dado. Uno de sus extremos está soldado, ¿sí? Por ejemplo, al techo, acá como se ve, de manera tal que no tiene libertad para girar, ¿sí? Está empotrado ahí. Y en el otro extremo se suelda un cuerpo que en este caso yo lo dibujé, tiene una forma totalmente arbitraria, ¿sí? El cuerpo este tiene esta forma totalmente arbitraria. Está soldado al otro extremo de la barra o del hilo. Entonces, ¿qué es lo que se hace a continuación? Viene alguien y hace una fuerza, un agente externo, y hace una fuerza F y menos F, de manera tal que hace girar este sistema, ¿sí? Lo retuerce al sistema, un ángulo θ, como se observa acá, de esta forma. Cuando se lo deforma ese ángulo θ, se lo libera el péndulo y entonces ¿qué se observa? Se observa que el péndulo empieza a ejecutar un movimiento justamente pendular, es decir, una oscilación hacia un lado y hacia el otro, yendo hacia ese ángulo θ, pasando por la posición de equilibrio y pasando de largo hacia otra posición menos θ. O sea, nuestro péndulo de torsión, como indican acá la flecha, en la parte de abajo indicada en azul, empieza a oscilar de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, alternando la energía cinética del sistema con la energía potencial elástica, ¿sí? Con la energía potencial elástica que tiene nuestro sistema almacenado debido a que la probeta se deforma. Ahora bien, ¿qué otra cuestión importante acá tenemos que estudiar? Una cuestión importante, chicos, es que este movimiento pendular está restringido, así como lo vamos a estudiar nosotros, a una deformación angular θ que tiene que ser relativamente pequeña. Y cuando digo pequeña, quiero decir tal que se siga verificando una ecuación que vimos en la primera parte de la materia y que la voy a anotar acá y que nos decía que el momento torsor necesario para deformar la probeta era igual a d por θ, donde d era el par reducido de torsión. Si ustedes recuerdan, teníamos la probeta ahí, que era una barra cilíndrica de cualquier material, y venía alguien y la deformaba aplicándole una fuerza externa, como hicimos con el péndulo, un cierto ángulo θ. Experimentalmente se encontraba que la deformación está experimentada por la fibra, cuando se la retorcía ese ángulo θ, se relacionaba con el momento mediante la ecuación m igual a d por θ. ¿Sí? Como está ahí indicado. Ahora bien, esta relación de proporcionalidad directa que existe entre el momento y la deformación angular θ no es eterna, vale solo dentro de cierto rango. Bueno, en el péndulo de torsión que nosotros vamos a estudiar, vamos a suponer que siempre ese ángulo θ, que lo deformamos a la probeta cuando retorcemos, digamos, el cuerpo, ¿sí? Es siempre lo suficientemente pequeña, de manera tal que sigue verificándose esta ecuación m igual a d por θ. Ahora bien, voy a obviar la parte matemática y simplemente vamos a ir a lo importante. Una vez que nosotros lo retorcemos entonces este sistema, lo deformamos ese ángulo θ y lo soltamos, y esto empieza a oscilar hacia un lado y hacia el otro, vamos a encontrar que el movimiento queda caracterizado de nuevo por la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, que es esta que está escrita acá. Lo que me interesa que sepan de esta ecuación diferencial es lo siguiente. La frecuencia angular es la raíz cuadrada de d sobre i sub 0, donde d es lo que vimos en las primeras clases de Física 2, que es el par reducido de torsión, y se calcula como pi por radio a la cuarta por g sobre 2L, ¿sí? Que era cada cosa. L es la longitud de la probeta que se deforma. R es el radio de esa probeta justamente. Y G era el módulo de corte o rigidez de esa probeta, o barra cilíndrica, como la quieran llamar. Recuerden, cuando hablo de probeta me refiero a la barra cilíndrica.
Entonces con eso ya tenemos la expresión para la frecuencia angular. Es raíz cuadrada de D sobre I sub 0. ¿Y quién es I sub 0? I sub 0 es el momento de inercia, chicos, que tiene no la probeta, sino la pieza esta, que estoy marcando en azul y que la estoy rayando ahí, que tiene la pieza esa respecto del punto, miren aquí está, que es el punto O, en el cual está soldada esa pieza a la probeta. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia que aparece ahí, que es I sub O, y que es un concepto que ustedes, como les digo, lo tienen desconocido, que en física 1 no lo estudiaron, ese momento de inercia I sub O es el momento de inercia de esta pieza soldada a la probeta o a la barra cilíndrica que se deforma, ¿sí? Respecto del punto O en el cual está soldado, que es ese punto que está indicado ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia experimental del péndulo de torsión? Y es que justamente si yo agarro una pieza cualquiera a la cual no le conozca el momento de inercia y la pongo a oscilar, basta con que le mida con un cronómetro el periodo de oscilación para ya con ese periodo poder tener calculada la frecuencia angular, pues pensé que el periodo y la frecuencia angular se relacionan con esa ecuación, y de allí poder despejar el momento de inercia que tiene ese cuerpo respecto del punto O en el cual está soldado el cuerpo. ¿Sí? Cuando digo en el cual está soldado a la probeta o a la varilla cilíndrica que retorcemos. Esa es la importancia experimental de ese péndulo. Desde luego, como es un momento armónico simple, las ecuaciones que me describen la oscilación angular, ¿sí? Es decir, cómo varía este ángulo θ como una función del tiempo, que es el ángulo barrido por el péndulo conforme oscila, es totalmente análoga a la del péndulo simple. Esto es, el θ de t es θm, donde θm es la amplitud, o sea, el máximo ángulo que se deforma, o que se retuerce la probeta, por seno o coseno, eso lo eligen ustedes, yo ya escribí con seno, de omega t más phi, donde omega es raíz cuadrada de d sobre i sub 0. La velocidad angular, que es esta de acá, es θ puntito de t igual a θm por omega por coseno de omega t, se obtiene como la derivada de θ respecto al tiempo. Recuerden que no la tienen que aprender de memoria. En este caso va el coseno porque yo consideré seno. Si hubiesen considerado coseno, acá iba menos seno. ¿Sí? Y la aceleración angular es la derivada segunda de θ, o lo que es lo mismo la derivada de la velocidad angular. Derivan esta, en este caso derivé en términos de coseno, y me quedó menos seno de θm por omega cuadrado de omega t más phi. ¿Sí? Desde luego, aun cuando acá no está indicado, θm por omega, o sea, θm por omega, vuelve a ser la velocidad angular máxima del péndulo de torsión. Y además, θm por omega cuadrado vuelve a ser la aceleración angular máxima de nuestro péndulo de torsión. ¿Sí? Y con eso está totalmente explicado el péndulo de torsión. ¿Está aclarado eso, chicos? ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran que les explique? ¿Algo que no sepan? ¿Nada? Bueno. Con eso, chicos, está terminada la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver el último tipo de péndulo que nos queda, que es el péndulo físico, que es el que más problemas nos va a traer. Nos va a traer porque ahí realmente tienen o están involucrados los conceptos de cuerpo rígido que ustedes no estudiaron. Entonces es necesario, y por eso es que elegí hoy hacer péndulos simples de torsión y dejarle el péndulo físico para la otra clase para que no se les haga tan pesado. ¿Sí? Si yo veo que es necesario agregar una clase más alguna semana, estamos haciendo 2 clases a la semana, agregar una tercera clase para ponernos más al día, lo vamos a hacer, yo voy a estar avisándolo con tiempo. ¿Sí? Pero bueno, por ahora esa va a ser la clase de hoy. ¿No tienen duda, chicos? ¿No hay algo que quieran preguntar? No importa de qué parte sea, si es del principio. ¿Profe? Sí. La fuerza de F y menos F, ¿para qué sería eso? Bien, las fuerzas F y menos F, está buena la pregunta porque le iba a hacer la aclaración y me olvidé. La fuerza F y menos F son las fuerzas que ejerce momentáneamente el agente externo para retorcer la probeta, digamos, esta barra cilíndrica de acá, y poderlo deformar este ángulo θ y así hacer que el péndulo oscile. De hecho está anotado acá, fíjate. Las fuerzas F y menos F solo actúan al inicio para deformar el ángulo θ a la probeta.
Luego se retira y se deja oscilar el sistema en libertad. ¿Sí? O sea que esas son las fuerzas que hicieron un trabajo inicial sobre el sistema para deformarlo y ponerlo así a oscilar. ¿Sí? Pero después se las quita esas fuerzas F y menos F. ¿Está entendido? Bueno. ¿Alguien, chico? Bien. ¿Alguien, chico, alguna otra duda, pregunta que quieran hacer? ¿Nadie? Bueno. Con eso entonces está terminada la primera parte de péndulos, ¿sí? Al menos la parte